siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Bueno, aquí estamos de nuevo, al pie del cañón, dándole gracias a Dios, porque la verdad es que doy gracias a Dios siempre, que sin Él yo no podría hacer estas cosas. Hace muchísimos años me daba pánico escénico y la verdad es que me costó mucho vencerlo, pero Dios me ayudó y lo pude lograr. Así es que entonces, hoy me siento sumamente agradecida con mi Señor porque Él me ayudó a vencer todas estas, dificultades, todas estas temores que uno tiene, porque la verdad es que tiene muchos temores. Si les contara que cuando estaba en el colegio, en, cuando estaba en séptimo, perdí la asignatura de sociales porque tenía que exponer y fue tal el pánico que me dio, ni siquiera preparé el mensaje, la exposición, ni siquiera la preparé porque yo sabía que no lo iba a lograr. Así es que entonces, imagínense que estoy aquí delante de ustedes y gracias a Dios, Él me ayudó a vencer ese temor. Pero esas son las cosas maravillosas que Dios hace con nosotros. Y Él me ayudó para que pudiera estar aquí delante de su presencia y delante de la presencia de ustedes, para que les expusiera todas estas bellos mensajes, cartas de amor. Yo a todo el mundo le digo, son cartas de amor que el Señor nos manda para que nosotros volvamos los ojos a Él. No hay nada más lindo que recibir una carta de amor en donde le dicen a uno cosas preciosas y seres humanos que tal vez lo están diciendo hipócritamente o tal vez están aprovechándose de uno. Y uno las recibe con gran satisfacción y amor. Ahora imagínense una carta de amor del Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde me la envía a mí para que yo aprenda más sobre Él y para que esté a la par de Él. Dígame si no es algo maravilloso. Bueno, pues sigo exponiendo las cartas de amor que Dios nos da para ustedes y para mí, para que podamos aprender más de Él. Y estamos viendo el tema de los 144,000, pero este es el último tema. Y vamos a ver si es un nombre literal o simbólico. Aunque ya de todos he sabido que casi todos casi todo Apocalipsis es simbólico. Porque yo siempre me pregunté, ay, son muy pocos para, por ejemplo, no sé cuántos miles de millones de personas que existen en la Tierra, ¿cómo es posible que solo 144,000? Pues es simbólico. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. No sin antes elevar una plegaria al Señor para que Él nos guíe, nos ayude y nos fortifique en medio de todo este caos que hay en el universo, porque son un montón de tendencias y un montón de creencias, doctrinas erróneas, doctrinas verdaderas que nos llevan a Cristo también, pero muchas doctrinas erróneas que nos apartan de Cristo, y nosotros tenemos que saber dilucidar cuál es la que no nos aparta de Cristo. Y entonces tenemos que pedirle guía al Señor. En donde quiera que usted está, cierre sus ojos, doble rodillas si es que puede y comparta conmigo esta oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por estas cartas de amor tan preciosas que nos manda, por esta sabiduría que nos das, porque aprendemos más de ti, Señor, y nos acercamos más de ti. Nunca permitas, Padre, que nos apartemos ni un instante, que vengan vientos que nos aparten de ti, que todos nosotros los cimentemos sobre la roca firme que es Cristo Jesús, y que el día que seamos pasados por fuego, no seamos contados por heno y hojarasca, sino por piedras preciosas, por oro, Señor, que es lo que queremos
ser delante de ti. Dirige nuestros pasos, dirige mis palabras y no permita, Señor, que este tema aparte a nadie, más bien que lo asiente y lo asimile en tu conocimiento, en tu ley, en tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver si es un nombre literal o simbólico, porque eso es de suma importancia. Tenemos que analizar todos los temas con la Biblia y solo Biblia, porque, como se los dije, vienen vientos huracanados que nos quieren apartar de toda creencia de Dios y no está bien. Entonces, tenemos que ir dilucidando si es literal o si es simbólico, porque eso es importantísimo para nosotros. Cuando las especificaciones y versículos acerca de los 144,000 son leídos, es fácil obtener la impresión de que habrá exactamente esa cantidad de individuos en este grupo especial del pueblo de Dios. En la superficie, esto parece ser es adecuada y natural para nosotros. Sin embargo, una investigación más revelará que este número no está escrito con la intención de ser entendido como una cantidad numérica, sino como una cantidad simbólica. Porque si no, uno se desanima. Si son tan poquiticos, 144,000, ¿qué voy a estar yo ahí metida entre esos 144,000? Si hay gente muchísimo más instruida, más capacitada, más entregada al Señor que yo, y eso lo desanima a uno. Pero de la manera como las referencias se expresan, parece añadir peso a la idea que es una cantidad más que simbólica. Vamos a leer Apocalipsis 7:4. Apocalipsis 7, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces ya vamos, otra cosa más que se añade. Ay, Señor, pero si yo no soy ni siquiera israelita, si yo no tengo ascendencia israelita, entonces más desaliento y más desánimo. Pero aquí lo que importa es que sean los señalados 144,000 sellados o santos vivientes. En el mensaje pasado nosotros esclarecimos bien que era la definición de santos vivientes. Si lo quiere investigar, vea el programa de la semana pasada. En estas referencias es el uso de la palabra número lo que da la impresión de cantidad. Sin embargo, esta conclusión, que al principio parece muy razonable, vamos también a leer todo el capítulo de Mateo 25, que se los dejo de tarea todo completo para que lo lean. Nosotros vamos a leer solo una parte. Ese Mateo 25 representa dos clases de profesos cristianos que vivirán en los últimos días, justamente después del fin del tiempo de gracia. La parábola establece que 5 de las 10 vírgenes eran prudentes y 5 fatuas. Las 5 vírgenes prudentes son un símbolo de los que pasarán la prueba del gran conflicto final. Reciben el segundo sello y llegan a ser de los 144,000. Ahora, basados en consideración numérica, esta sería una contradicción imposible. Claro que lo veo como imposible, porque de un lado me dicen que son 144,000 y después me dicen que son 5, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para ver esto? Bueno, pues ya lo vamos a desarrollar. El último grupo del pueblo de Dios no puede consistir en las dos cosas: 144,000 individuos y 5 individuos al mismo tiempo. Y con todo, la Biblia da estos dos números diferentes para el mismo grupo de personas.
Y la conclusión es que los números tienen que ser números denominacionales o números modelos y con un significado simbólico. Y vamos a ver qué nos quiere decir Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a ir por partes como siempre, ¿verdad? Vamos a leer primero Mateo 25 del 1 al 4. Entonces, el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, salieron a recibir al esposo. El esposo venía llegando en ese momento. Por eso decimos que es la segunda venida de Cristo. Pero estas 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Nosotros sabemos que el aceite es también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es verdad. Y su palabra también es verdad. Entonces, estas insensatas no tomaron suficiente palabra consigo. Fueron, perdónme lo que voy a decir, pero fueron vagabundas, estaban ociosas, les dio pereza llenar sus lámparas. Y entonces, cuando vino el esposo, no tenían suficiente lámparas, no tenían suficiente luz. Recordemos que una lámpara da luz. La luz nos guía. Y donde está la luz no pueden prevalecer las tinieblas. Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que va a esclarecer mi mente para que yo no claudique en el momento de la prueba. Y eso fueron las 10 vírgenes, las 5 vírgenes fatuas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué le pasó al esposo? Tardó en llegar, porque muchos lo tenemos por tardanza, pero él va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Ni tarde ni temprano, va a llegar en el momento justo. Pero esta prueba le pasa también la de Noé. Cuando Noé entró en la barca, en el arca, pasó una semana sin que lloviera. Y ahí estaba también probando la fe de Noé. Pues eso también lo hace Dios con las vírgenes fatuas. Como se tardó, ¿qué es lo que pasó? Cabecearon y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ay, qué problema, no estaban listas, no estaban preparadas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Todas cogieron su lámpara para salir al encuentro del esposo. Pero ¿qué les pasó a las vírgenes fatuas? En el camino a ir a encontrarse con el esposo, se les apagó la lámpara. Y ya no tuvieron más luz, Entonces las muy bandidillas le dijeron a las insensatas. Las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Conocemos personas así, que se aprovechan del trabajo de los demás. Claro que las conocemos, ¿verdad? Pero en este caso no vale. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Se la aplicaron. Vayan y consigan para ustedes mismas, porque en ese momento no era momento para compartir. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Igual que la puerta del arca de Noé se cerró. Y las puertas que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. En este caso, la cerró Dios y entonces no se podía, ya no se podía abrir. Mateo 25, del 11 al 13.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, no sabemos en el día que Él va a venir, no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que estar preparadas como las vírgenes que estaban atentas, no las fatuas, sino las que estaban atentas. Pues estas 10 vírgenes representan la iglesia de Dios antitos de la segunda venida de Cristo. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representar dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Esa fue la parábola que Él les dio. ¿Para qué? Para que nos alertáramos, para que nos pusiéramos vivos, para que supiéramos qué era lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque es en la crisis donde se revela el carácter que yo tengo, las intenciones de mi corazón. Y ahí es donde yo voy a sacar lo que yo tengo, sea bueno o sea malo. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio que habían hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, las dos. Ahí no se puede decir, claro, ya les había avisado que él vendría. No. Hay que estar preparadas, pero cuando uno llega con la palabra a muchos hogares, a muchas personas, ¿qué es lo que dicen? Ay, sí, ya esa parábola ya yo lo conozco y no me interesa saber nada más. No quiero ir a escudriñar las escrituras, mejor sigo haciendo lo que estaba haciendo y mucha gente hasta durmiendo, ¿verdad? Pero unas estaban preparadas para la emergencia y las otras fueron halladas sin preparación. Así también hoy día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone el alma de cara a cara con la muerte. Pues lo estamos viviendo en este momento, muchachos, con esta pandemia. Estamos viviendo que no estábamos preparados para una pandemia como esta. Miren, ni el Ministerio de Salud, ni la Caja Costarricense del Seguro Social, ni los EBAIS, nada, absolutamente nada, ni nadie estaba preparada para esta calamidad que estamos viviendo. Y nos tomó por sorpresa. Y tenemos que ser prudentes, porque vamos a estar de cara a cara en este momento tal vez con una muerte física, pero en ese momento va a ser con una muerte eterna. Demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. En este momento nosotros estamos siendo probados a ver si verdaderamente tenemos fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. No va a haber quien supla en ese momento ni necesidades físicas ni necesidades espirituales. Bueno, entonces yo les pregunto, para las necesidades físicas, ¿cuánto tiempo logra usted? A mí me hace gracia porque dicen, están preparando el arca de Noé para cuando venga el final, esté todo metido en ese arca para que podamos subsistir la humanidad. O vamos a descubrir otro planeta donde haya vida para que en ese momento la humanidad pueda subsistir. Y yo les digo, ¿dónde me puedo esconder de la ira de Dios? ¿De dónde? Si Él lo llena todo el universo entero. Entonces no vamos a lograrlo.
tengamos arca que supla todas nuestras necesidades, tengamos otro planeta en donde supuestamente se suplan todas nuestras necesidades. No me puedo esconder de la ira de Dios. Tenemos que estar preparados espiritualmente. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de la tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas, absolutamente todas, ¿qué estaban haciendo? Estaban esperando al esposo, lo estaban esperando. ¿Para qué? Para ir a las bodas. Todas creían en el esposo, no creían, pero eran fatuas. Todas recibieron un llamamiento, tienen un nombre y tienen una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Fuera de la sala del banquete. Llegan tarde a la fiesta y ya se cerró la puerta. Las vírgenes viven precisamente antes del retorno de Jesús. La extensión de este periodo no está determinada. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, porque si supiéramos cuándo va a ser, vamos a estar preparados. Pero entonces, ¿y la fe? Es por fe. Recuérdese que todo nuestro caminar es por fe. Pero la experiencia de las vírgenes están definitivamente conectadas con la gran prueba final que viene al terminar el tiempo de gracia. Todas las vírgenes afrontarán la prueba final. Todas. Pero solo 5 pasarán el examen. Solo 5 lograrán pasar. Las otras 5 fracasarán. Aquellas que pasen recibirán el segundo sello y entonces se convertirán en los 144,000. Es una parábola que Dios nos dio para que estemos preparados para el conflicto final. Para que estemos preparados para cuando termine el tiempo de gracia, estemos listos para recibirlo en su segunda venida. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Será cerrada. ¿Por qué? Porque ya se terminó. Y ya los acontecimientos van a ir rapidito, que no nos dimos ni cuenta en qué momento terminó todo este asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Así que las palabras, las que están preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la obra de la salvación del hombre. Ya en ese momento ya no hay vuelta atrás, ya la obra fue terminada y ya van a venir todos los acontecimientos, los que se fueron y los que se quedaron. De estas 2 declaraciones es claro que las 5 vírgenes prudentes representan la iglesia de Dios después de terminar el tiempo de gracia, puesto que los 144,000 representan también la iglesia en el mismo tiempo. Entonces estos números no pueden ser tomados para significar cantidad. Lo que hace es representar caracteres, personas que están preparadas para partir con el Señor en su segunda venida. Ellos tienen que ser números denominativos con un significado simbólico, así como, por ejemplo, se les dan con frecuencia a los carros nuevos números, modelos denominativos. Así también con este último grupo del pueblo de Dios sobre la tierra. Y precisamente como el número denominativo del automóvil no significa la cantidad producida de ese diseño particular,
pero sí el número de este pueblo con una cantidad, no es una cantidad tampoco. ¿Qué modelo es tu carro? 60. Eso no implica que fueron 60 carros que se hicieron. No. Significa que fue construido en el año 1960. ¿Qué modelo es tu carro? 2015. Significa que ese carro salió a la venta en el año 2015. Pero eso no quiere decir que fueron 2015 carros. Pues es igual con los 144,000. Eso lo que denomina es que es un pueblo que tiene esas características. ¿Por qué Dios le puso ese número? No lo sabemos. Él es el que lo sabe y en eso no vamos a profundizar ahora. Por lo menos un significado simbólico para el número 144,000 se halla en el hecho de que es formado por 12 partes iguales y cada parte designada por el número de 12,000. Y vamos a leer Apocalipsis 7 del 5 al 8. Vamos a ver qué nos quiere decir Dios. Dice, de la tribu de Judá, que son las 12 tribus de Israel, empezando por la de Judá, dice, van a ser 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Y Apocalipsis 7:8 dice, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y la de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Cuando nosotros vamos a estudiar a todos y cada uno de los hijos de Jacob, nos vamos a dar cuenta que todos representan ciertas características de carácter que ellos tuvieron que vencer para poderse estar inscritos en las puertas de los cielos. Y esto denomina a todos y cada uno de los caracteres que tenemos las diferentes personas y los problemas que tenemos que vencer para ser merecedores de entrar en las alturas de los cielos. Entonces, es importante también estudiar los caracteres de estas personas para ver en cuál encajo yo, porque no necesariamente es en uno, puede ser una mezcla entre uno y otro hijo de Jacob. Lo que es mi carácter que tengo que vencer. Y ellos lo vencieron. Ese carácter malo que ellos tenían, lo vencieron. Y con eso, al vencerlo, lograron entrar y ser inscritos van a lograr entrar y ellos son inscritos en las puertas de los cielos. No obstante, antes de discutir el tema de la cantidad entre el número de los 144,000, necesitamos mirar el principio de igualdad que pertenece a la humanidad en general. Después de establecer algunas ideas básicas, miraremos minuciosamente a los 144,000 en particular. Entre los hombres y Dios existen desigualdades. Bueno, entre Dios y nosotros son abismales, ¿verdad? Y Dios no impone una igualdad entre estas áreas. Dios no impone absolutamente nada impone. No somos todos iguales en talentos, ninguno. Yo creo que no existen dos seres humanos iguales. Todos somos diferentes, todos somos individuales, todos tenemos talentos, pero todos los talentos son diferentes. Unas personas tienen más habilidad que otras y las habilidades pueden aumentar o decrecer. Todos comenzamos igual en habilidad y no hay razón para creer que nosotros terminamos de esa forma. Aún los ángeles en el cielo tienen variedad de talentos.
todos somos diferentes. Hay también desigualdad en términos de oportunidades para crecer y desarrollarse intelectual y espiritualmente. Esto es completamente claro, simplemente observando cristianos que vivieron en diferentes épocas en la historia de la iglesia. Los cristianos fieles que vivieron durante la Edad Media no tuvieron las mismas oportunidades de progreso que en otras generaciones hemos obtenido. Ellos no tenían a su disposición la palabra de Dios. Ahí fue cuando se empezó a traducir la palabra de Dios a los diferentes idiomas para poder ser esta palabra transmitida a toda la humanidad. No todas las generaciones han tenido la misma oportunidad de terminar la obra del Evangelio sobre la tierra. El tiempo ha tenido que retardarse hasta que Dios pueda hallar un pueblo que ejecute su voluntad a su manera. No es a mi manera, ni como yo quiero, es como Dios quiere. Y ese ha sido el gran problema, que nos comportamos como Caín, cuando queremos hacer las alabanzas, hacer todas las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Pero sí hay una igualdad, que se las dije al principio, y es en términos del amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual, a todos. No quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno claudique, no quiere que ninguno se aparte de él. Él ama a todos los hombres con igual amor y compasión, imparcial. Él no favorece arbitrariamente a una persona por encima de otra. Este concepto está verificado como sigue: cuando Cristo vino a este mundo con un mensaje de misericordia y perdón. Puso el fundamento para una religión por la cual los judíos, los gentiles, los blancos, los negros, los libres, los esclavos se vincularan en hermandad común, reconocidos como iguales a la vista de Dios. El Salvador tiene un ilimitado amor para todo ser humano. Para todo ser humano. Por eso les dije, estas son cartas de amor, en donde Dios nos dice: te amo, por favor, te amo, no te me descarrías, no te apartes de mí, porque si te apartas de mí te descarrías. Y aquí te estoy dando todas las armas necesarias para que usted lo pueda lograr. Y es a través del poder. Los ángeles del cielo son enviados, para servir a los que han de heredar la salvación. No sabemos ahora quiénes son, aún no se han manifestado quiénes han de vencer y compartir la herencia de los santos en luz. Pero los ángeles del cielo están recorriendo la longitud y la altura de la tierra, la anchura de la tierra, tratando de consolar a los afligidos, proteger a los que corren peligro, ganar los corazones de los hombres para Cristo. No se descuida ni se pasa por alto a nadie. A nadie. Dios no hace acepción de personas y tiene igual cuidado por todas las almas que Él creó. Él nos ama a todos igual, y quiere que todos seamos salvos. Judíos, griegos, latinos, nórdicos, buenos, malos, feos, bonitos, morenos, blancos. Él no hace acepción de personas. Y vamos a leer Hechos 10, del 34 al 35. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién Él se agrada? Del que le teme y hace justicia. Esa es la condición que Él nos pone: temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría
es el temor a Dios. En adición, el interés imparcial de Dios en el bienestar de todos, su amor, como está expresado en el Evangelio, hace posible a la gente tener igual oportunidad de tener salvación del pecado y un lugar en el reino de los cielos, ¿verdad? Ninguno puede decir que él es más pecador que otros y por lo tanto tiene menos chance de ser salvo de sus pecados. En el área de victoria personal sobre el pecado, el Evangelio es una igualdad. Vamos a leer Romanos 5:20, que dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, se abundó la gracia. Si yo no tengo ley, yo no sé si estoy pecando o si no estoy pecando. Por eso se hizo la ley y dice para que el pecado abundase. Claro, porque ahí nos demuestra que es lo que estamos haciendo mal. Pero donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. La verdad es esa. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mientras es verdad que algunas personas llevan una carga de pecados más grande que otras, el Evangelio iguala estas situaciones al añadir más poder a los que están más necesitados. Entre más necesitado estoy yo, más poder me da el Señor para vencer el pecado. Lo que tengo que hacer es aprender a descansar y confiar en Él. ¿Para qué? Para poder tener paz, porque si no me desespero y empiezo a hacer en mis propios planes, empiezo a luchar contra el pecado y yo sola por mí misma no voy a poder vencer los pecados. La historia del endemoniado ilustra más el punto que algunos son más pecadores que otros y que el poder salvador de Dios se dispensa en mayor medida cuando la iniquidad del hombre aumenta. También hoy hay dos muchedumbres tan ciertamente dominadas por el poder de los malos espíritus como lo era en el endemoniado de Capernaum. Todos los que se apartan voluntariamente de los mandamientos de Dios se colocan bajo la dirección de Satanás. Muchos juegan con el mal, pensando que podrán romper con él cuando quieran, pero quedan cada vez más engañados hasta que se encuentran dominados por su voluntad, una voluntad más fuerte que la suya. No pueden sustraerse a su misterioso poder. El pecado secreto o la compasión dominante puede hacer de ellos cautivos tan inertes como el endemoniado de Capernaum. Yo les digo a las personas, es como una mosca cayendo en una tela de araña. Lo que hace, envolverla de manera que no pueda volar. En el momento que la tiene ya segura, entonces ahí la mata. Eso es lo que nos hace el enemigo con nosotros. Nos enreda. Y nos enreda con nuestros propios lazos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Sin embargo, la condición de estas personas es desesperada. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, sino que cada hombre está libre de elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo. Nadie es tan vil que no pueda hallar la liberación de Cristo. Esta es una maravillosa descripción del amor de Dios. No solo da más gracia a los que son pecadores, sino que lo hace así con los que se han hecho voluntariamente más pecadores. Pero no todas las personas son responsables de sus condiciones pecadoras. Con frecuencia, el pecado de otros pone a la gente en condiciones deplorables, pero aún para ellos hay igualdad de oportunidad disponible para recibir del cielo el favor. El ignorante, el paria, el esclavo, si se han aprovechado hasta el máximo grado sus oportunidades y privilegios, si han apreciado la luz que Dios les dio, ha hecho todo cuanto
se pedía de él. El mundo puede llamarlo ignorante, pero Dios lo llama sabio y bueno. Y así su nombre queda registrado en los libros del cielo. Dios lo hará idóneo para que le reporte honor, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Estas pobres personas pueden no tener igualdad de oportunidades de desarrollar el nivel de experiencia idéntica que otros individuos y no pueden hacer tan extensiva obra, pero no obstante tienen la igualdad de oportunidades para recibir la vida eterna. Ahora, apliquemos estas ideas a los 144,000. Estas personas vienen de las 12 tribus de Israel y cada una de las tribus comenzaron con uno de los hijos de Jacob. Estos hijos se mencionan por varios rasgos de carácter, significando naturalmente que de su descendencia poseería diferentes virtudes y así como vicios. Algunos eran de mejor carácter, otras llevaban una carga grande de pecado y debilidades muy despreciables. Esto no está diciendo que los 144,000 son formados de diversas combinaciones de rasgos de carácter, así buenos como malos. Esto no se está diciendo eso, que los 144,000 van a tener diferentes rasgos de carácter, buenos y malos. Nos dice también que algunos de los miembros del último pueblo de Dios procederán de antecedentes más pecadores que nosotros, pero al igual que esto, el hecho de que el número es tomado de cada uno de las 12 tribus es la forma de hablarnos Dios acerca del gran poder equitativo del evangelio en el área para vencer el pecado. Cuando llegue el tiempo de formar los 144,000, ninguno podrá excusarse por sus particulares antecedentes pecadores. Cuanto más pecador es la persona, tanto más gracia recibe ella para darle la victoria similar que sus hermanos más virtuosos obtienen. No obstante, cuando llegue el tiempo de formar los 144,000, algunos no podrán ser calificados debido a ciertas desigualdades que Dios no iguala. Pero esto no significa que ellos están todavía viviendo en pecados conocidos y no son dignos de la vida eterna. Las declaraciones siguientes nos dicen algo acerca de esta situación. Vamos a leer Lucas 22:42. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que Dios le dijo a Cristo, le dijo a su Padre antes de que fuera ejecutado. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él sabe que si las personas por quienes se ora, ellas podrán soportar las pruebas que les sobrevendrán y sobreviven. Él conoce el fin desde el principio y se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte ante estas terribles pruebas que afligirán al mundo durante el tiempo de angustia. Por esta razón, por la cual deberíamos decir, después de nuestra ferviente petición, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y no debemos es la que dice: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este pasaje nos indica que no todos se recuperarán, y si no recuperarán su salud, no debieran ser juzgados indignos de la vida eterna. Hay algunas personas que antes de la gran tribulación van a morir. ¿Por qué? Porque son personas que le pertenecen al Señor y el Señor sabe que son débiles y que se han esforzado mucho para llegar hasta donde han llegado. Entonces Dios las libera y van a morir.
De modo que los que mueren del pueblo de Dios antes del tiempo de angustia no significa necesariamente que fueron indignos o que serán indignos de la vida eterna. Pero a base del concepto que Dios no hace acepción de personas y que no es arbitrario, entonces tiene que hacer ciertas desigualdades entre los hermanos que Dios no iguala. Por ejemplo, en el caso de los niños pequeños o gente anciana, ellos no van a tener igual oportunidad de desarrollar el mismo nivel de experiencia cristiana, como otros lo hacen con más energía y más tiempo. Hay una desigualdad en tiempo y hay una desigualdad en energía. Y Dios es infinitamente misericordioso. Esta situación particular es ilustrada en la vida del ladrón en la cruz. Él escuchó el mensaje de salvación, idéntico que los discípulos y otros que en derredor habían oído. Pero mientras podía echar mano de la salvación y la capacidad para sufrir la muerte en la cruz, él no tuvo tiempo ni la energía para desarrollar igual nivel de experiencia que otros tuvieron. Y sin embargo, ¿qué fue lo que Dios le dijo? De verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Su vida de pecado terminó en la cruz, sobre la cual encontró su muerte inesperada, así quitándole su tiempo como su fuerza. Por lo tanto, él no podía capacitarse para recibir la lluvia temprana, aun cuando sus contemporáneos se capacitarían al poco tiempo después de su muerte. De igual manera, muchos que escucharán el mensaje de salvación durante el fuerte pregón, lo aceptarán y permanecerán fieles hasta la muerte. Pero no todos ellos tendrán igual oportunidad de capacitarse para ser parte de los 144,000. Y como Dios es misericordioso, Él se los lleva, los manda a dormir. Sin duda, hay otras desigualdades entre los hombres que entran en la ilustración y ciertamente habrá más significados simbólicos para estos miembros que serán revelados todavía. Pero nuestro principal interés es la necesidad de reconocer que los 144,000 y el número 5 son simbólicos más que numéricos. En conclusión, vamos a ver en conclusión. Dice, el proceso de intentar explicar la verdad espiritual, sea en este tema u otro tópico bíblico, siempre hay peligro de ser totalmente absorbido en argumentos técnicos. Que el asunto de más peso para poner fin al pecado y traer la justicia eterna se disminuye en importancia. Lo que se trata es no solo tratar de comprobar quién puede o no ser parte de los 144,000, sino inspirar a las personas a tener conciencia del nivel de justicia requerido en el pueblo de Dios antes de poder ser instrumento para traer el fin del gran conflicto. Uno podría entender correctamente todos los argumentos y aún dejar de ser parte de ese grupo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que necesito es hacerlo de corazón, descansar en el Señor, someterme a Dios. Eso es lo que se necesita, nada más. ¿Por qué? Porque Dios hace el resto, Él hace el resto. No hay ningún problema en ese sentido. Los 144,000 son traídos al más elevado nivel de la vida cristiana, jamás obtenido por cualquier otro grupo de personas. Para ellos, justicia es verdadero gozo y el pecado es una tortura absoluta. Mire, yo les digo sinceramente, el pecado es una verdadera tortura, porque uno lo disfruta, pero le disfruta en un lapso de tiempo muy corto. Pero después vienen las consecuencias del pecado. Y ahí es donde viene el crujir de dientes y el lloro, siendo una gran tortura para las personas.
Ellos alcanzan esta condición porque no solo reciben la semilla de Cristo en su corazón, después de ser quitada la vida de Satanás, sino que aprenden la lección del esfuerzo diligente y perseverante. Tenemos que ser perseverantes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ellos tendrán el éxito donde las generaciones pasadas han fracasado. Durante su desarrollo, cada obstáculo será visto como una oportunidad para crecer. Cada fracaso, un llamado para elevarse. Cada poder, un medio para bendecir. Cada prueba, una oportunidad para ser firme. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades son del que las aprovecha. Repito, cada fracaso lo tenemos que ver como un llamado para elevarse. Cada obstáculo, una oportunidad. Cada poder, un medio para bendecir. Y cada prueba, una oportunidad para ser firme. Las riquezas y el poder no los corromperá. La pobreza y la opresión no los desanimará, hasta que por fin habrá un pueblo por medio del cual Dios puede poner fin al gran conflicto. Hoy es otro día de oportunidad para el pueblo. ¿Para qué? Para que ponga fin al pecado y traiga al corazón la justicia eterna. Que todos los que creen esto perseveren en oración y acción para que se realice estas bendiciones prometidas. Bueno, la verdad es que este estudio de los 144,000 para mí ha sido algo increíblemente, he aprendido demasiado. ¿Por qué? Porque son números, son cosas que a uno se las han vedado. En ninguna iglesia se comparte sobre esto, en ninguna. Y son cosas que tenemos que aprender, a dominar mi carácter, a cambiar mi forma de ser. No es fácil, pero sí es posible. Con Dios sí lo podemos obtener, sí lo podemos lograr. Y así como las 12 tribus de Israel, así como los 12 hijos de Jacob nos heredaron un carácter, así nosotros también tenemos que liberarnos de ese carácter. Porque muchas veces decimos, es que a mí sí me lo enseñó mi papá y mi mamá, es que así era mi papá y mi mamá, y yo no puedo ser diferente. No, sí se puede ser diferente. Es cuestión de disposición, de disponer mi vida para ser diferente. Pues este es el tema que les traje el día de hoy. Con esto termino esta nueva etapa de los 144,000. He aprendido muchísimo. Espero que ustedes también lo logren y que podamos, si no somos parte de los 144,000, resucitar cuando Dios nos llame en su segunda venida para poder ser parte de su pueblo en la vida eterna. Y para eso, seamos parte de los 144,000 o no lo seamos, tenemos que moderar nuestro carácter, tenemos que cambiar, aunque nos cueste. Aunque digamos, se me hace dificilísimo, se me hace imposible, no puedo. Con Cristo todo lo puedo que me fortalece, porque Él me fortalece. Su palabra es verdad, su palabra es poder, el evangelio es poder. Y con Él somos más que poderosos. Bendiciones, los veo la próxima semana, si Dios quiere, con un nuevo tema de justificación por la fe también. Ya he dado otros temas de este tema varias veces, pero usted sabe que siempre se enfoca de diferente manera. Así es que bendiciones, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere, que tengan una feliz semana, que Dios me los bendiga grandemente. Los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en su